sináptidas en busca del óvulo. No le permiten directamente ir hacia el óvulo, sino primero tienen que pasar por las células sináptidas. Ahora la investigación es por qué tiene que pasar por la vecina y no directamente al interesado. Se cree que ese ingreso del espermatozoide a la célula vecina o a la célula sináptida se debe a que el espermatozoide debe sufrir un proceso de maduración. No es que sufre este proceso de maduración, recién está apto para poder fertilizar al óvulo que se encuentra en la parte central. Esa es la labor de uno de los óvulos. El otro espermatozoide, de igual manera, atraviesa la otra célula sináptida y para poder llegar aquí a los núcleos polares y poder ensamblarse junto con ellos. Entonces el otro espermatozoide se une a los dos núcleos polares, hace su cariocinesis, hace su unión de células también y se forma finalmente, aquí se forma un núcleo polar con 3 núcleos. Aquí tenemos ya un cigoto, en la parte superior las células antípodas. Ese es lo que les he explicado, viene a ser el trabajo de doble fecundación. Una vez que tenemos la doble fecundación, pues ya tenemos aquí un núcleo con endospermo en condición triploide, tenemos un cigoto, luego esta célula va a sufrir maduración, se va a formar al interior de un embrión, el núcleo endopérmico va a crecer y va a proteger al embrión. Todo ello, el endospermo con el embrión, protegido de una cáscara que se denomina testa. A la externa se denomina exina y a la interna intina, también se puede denominar. Y todo esto obviamente en un momento va a producir una planta completa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la polinización y de la fructificación? ¿Cuál sería el objetivo de la fructificación, Pati? Uno de los objetivos de la fructificación. ¿Por qué forma fruto la planta? ¿Para qué? Para poder seguir reproduciéndose. ¿Acá se reproduce? ¿Aquí se va a reproducir? Para poder seguir formando más plantas. Para poder perpetuar su especie. Ese es el objetivo principal de la fructificación. No darnos de comer a nosotros, no. Es la fructificación, es la perpetuación de la especie. Así como los humanos. Nosotros nos reproducimos para poder perpetuar la especie. No, imagínense aquellos países en China que les prohibieron tener más de un hijo. ¿No? La gente se acostumbró a tener hijos, ahora no hay personas, ahora no hay jóvenes. Y más aún, porque en ese país comunista a los ancianos viven de los aportes de los impuestos de los jóvenes. Ahora hay muchos ancianos y pocos jóvenes. El impuesto que pagan los jóvenes no alcanza para pagar la jubilación de los ancianos. Así que el Estado tenía que poner, el Estado comunista tenía que invertir de la saca del Estado dinero para poderle dar a los ancianos. Luego de muchos años dijeron, no, ya pueden tener 3 hijos. Pero los jóvenes que habían crecido con esa idea ya no quieren tener 3 hijos, por último no quieren ni tener hijos. ¿Por qué? Porque ya empieza, como es un país autoritario, simplemente los obligan y punto. Les decía que para proceder a la polinización deben cumplirse ciertos eventos y tener en cuenta también el grado de maduración y tener en cuenta el grado de longevidad de qué, los días de longevidad del óvulo, o sea, cuánto dura el óvulo, cuántos días va a estar en espera el óvulo, no va a esperar toda la vida, y también tener en cuenta los días de receptividad del estigma. El estigma no siempre está receptivo, va a escoger sus días. Asimismo, también se debe tener en cuenta el desarrollo del tubo polínico. Estos 3 aspectos se deben tomar en cuenta, ¿para qué?
para poder determinar los días de polinización efectiva. Para este ejemplo, los días de receptividad del estigma son 7 días. Son 7 días en donde el estigma puede recepcionar a los granos de polen sobre él. También se toman en cuenta los días de longevidad del óvulo, que son 9 días va a durar este óvulo. ¿Cuántos días va a demorar el desarrollo del tubo polínico? Para este ejemplo son 5 días. Les decía, aquí el estigma tiene sus días de recepción. Existe un plazo para el crecimiento del tubo polínico. Asimismo, también existe algunos días de longevidad del óvulo. Para este ejemplo, ¿qué tenemos? Si la diferencia entre los días de longevidad menos el periodo de polinización efectiva, que son 4 días, la diferencia entre los días de longevidad del óvulo y el número de días que tarda el tubo polínico en alcanzar el saco embrionario, se denomina el periodo de polinización efectiva. Para el ejercicio, longevidad del óvulo 9 días menos 5 días que demora el tubo polínico en desarrollarse, nos da 4 días, que viene a ser el periodo de polinización efectiva. Todos estos datos debemos tomarlo en cuenta para cuando se realizan, por ejemplo, investigaciones con respecto a la partenocarpia. ¿Por qué, profesor? Porque existen distintas formas de inducir partenocarpia, exponiéndoles a hormonas, como por ejemplo las citoquininas, toxinas y también las giberelinas. Pero también existen otras formas de inducir la partenocarpia. ¿Cuál? Por ejemplo, inhibir el crecimiento del tubo polínico. Si no permitimos el crecimiento del tubo polínico, ¿quién va a transportar a los espermatozoides? Nadie. Y si no transporta a los espermatozoides, pues no va a haber polinización. Así que podríamos, de esa manera, inducir la partenocarpia. ¿Qué más podríamos hacer para inducir partenocarpia? Si induce partenocarpia, acá tenemos los estambres, acá tenemos el estilo. Generalmente, los estambres están por encima del estilo, el tamaño. ¿Para qué? Estas plantas que tienen los dos órganos, hermafroditas, ¿con qué objeto? De que cuando maduren los granos de polen caigan por gravedad hacia el estigma. Pero ¿cómo se puede inducir también la partenocarpia? O sea, ¿cómo se puede inhibir la polinización? ¿Sí? ¿Haciendo qué? Inhibiendo el crecimiento del filamento de las anteras. O sea, hacemos las anteras más pequeñas con respecto al estilo. O viceversa. O inducimos el crecimiento del estilo para que esté mucho más alto con respecto a las anteras. La velocidad del crecimiento del tubo polínico también está regulada por factores internos y factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, la humedad, tiene que ver mucho con respecto a la formación al crecimiento del estilo y también a la maduración del polen, de los granos de polen. Hablamos también de en algunas plantas se da el efecto de la esterilidad. Tipos de esterilidad: podemos tener esterilidad gamética, esterilidad citológica, esterilidad homogenética. ¿A qué se refiere cuando hablamos de esterilidad gamética? Falta o deficiente desarrollo de qué? De los estambres. Falta o deficiente desarrollo de qué? Del estilo. ¿Cómo se llama en estambres? Se llama androesterilidad. En ovarios, ginoesterilidad. En esta parte de ahí podemos encontrar lo que les decía, cuando los estambres pueden
se puede inhibir el crecimiento de los estambres, así como se puede también inducir el crecimiento del estilo o del quineseo. La esterilidad citológica se refiere a la alteración de la meiosis durante la gametogénesis. ¿Cómo así? Alteración de la meiosis durante la gametogénesis. En la formación de gametos, especialmente en gametos femeninos, si se altera la meiosis, o le podemos colocar, por ejemplo, colchicina. Nosotros observamos que ya se inicia la floración, por lo tanto se va a iniciar el periodo de formación de óvulos, ¿no? ¿Cómo se van a formar los óvulos? Lo que hemos visto aquí. ¿Cómo se van a formar los óvulos? Aquí tenemos un megasporocito. Este megasporocito, ¿qué hace? Hace meiosis. Y se forman varias megasporas, pero solamente sobrevive una, la más grande, la mejor. Si se inhibe la meiosis, estamos impidiendo la formación de óvulos. ¿Y cómo podemos inhibir la meiosis? Existen distintas sustancias que paralizan la división celular. Una de ellas es la famosa colchicina. Nosotros le aplicamos colchicina, vamos a inhibir la meiosis en la formación de los óvulos. Si inhibimos la meiosis, tanto en óvulos como en espermatozoides, obviamente no vamos a tener gametos. Y si no hay gametos, no va a haber fertilización. Por lo tanto, no va a haber embrión, podemos obtener que un fruto partenocárpico. Esterilidad homogenética, el polen no puede fecundar la flor. Cuando existe esterilidad homogenética en el mismo cultivar, se denomina autoincompatibilidad. Cuando hablamos de esterilidad homogenética de otros cultivares, se denomina incompatibilidad de cruz. La fecundación no es necesaria para la formación de frutos. Les decía hace un momento que no es necesaria la fecundación para la formación de frutos, porque una vez, después que se da la fertilización, ¿cómo que se da el crecimiento de los ovarios? El ovario crece por acción principalmente de hormonas como por ejemplo las auxinas y citoquininas, que inducen la división celular en el ovario, y este permite el crecimiento del ovario, consecuentemente la formación del fruto. Aquí tenemos algunas especies que se les ha inducido la partenocarpia. Tenemos la sandía sin pepas. Miren el tomate. Variedad del aguacate. Les decía que miren la forma del aguacate acá sin pepas. ¿Tiempo no dormido? ¿Tienes de vacaciones? Miren la forma del aguacate, lo que les mencionaba hace un momento. Esta forma va a adoptar el aguacate sin pepa, que no es novedoso, o sea, no es llamativo para el cliente. ¿Qué pasa en el tomate? Aquí el tomate, aquí es un testigo, aquí había una partenocarpia facultativa y aquí había una partenocarpia inducida. Miren la forma del tomate partenocárpico inducido. Parece un corazón. ¿Será agradable comprar un tomate en forma de corazón? Puede ser. Para lo romántico del corazón. Una partenocarpia facultativa, que se da también, se puede dar de manera natural, producto de ¿qué? De la incompatibilidad y la esterilidad, como genética o citológica. Y aquí tenemos las uvas. Ojo, las uvas. Nótese que cuando ustedes compran uvas sin pepa, esta es la forma de la uva sin pepa, alargada. Pero cuando se da a conocer, esta tiene un trabajo largo, arduo. Porque en uva, ¿qué pasaba? La cantidad de azúcar disminuía notablemente en uva, el sabor. Y aquí tenemos el ejemplo de la incompatibilidad, que puede estar regulada por la presencia del locus S en los genes del polen. ¿Qué sucede? Existen 16 alelos de incompatibilidad del S1 al S16, pero 3 de ellos, el S8, el S11 y el S15, no están activos.
por lo cual solamente 3 alelos forman los grupos de incompatibilidad. ¿A qué se refiere con la incompatibilidad? Les decía que una vez que asientan los granos de polen en el estigma, este reconoce los granos de polen. No reconoce si es que existe compatibilidad o no. Por ejemplo, aquí tenemos un grano de polen con el alelo S1. Este alelo S1, y en los óvulos y aquí en el ovario tenemos los alelos S1 y S2. Los granos de polen que se asentaban en el estigma también contienen los alelos S1, este polen, y el S2, este polen. Estos mismos alelos, que son los mismos que encontramos en el ovario, van a ser reconocidos y van a ser rechazados. No pueden, porque por los iguales se rechazan. Cuando son del mismo signo zodiacal también se rechazan, creo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Entonces aquí, en este caso, existe incompatibilidad total. ¿Por qué? Porque los dos granos de polen tienen los mismos alelos que contienen el ovario. Aquí, en la siguiente imagen, ¿qué tenemos? Un alelo S1 y el alelo S3. ¿Cuáles son los alelos que existen en el ovario? El S1 y el S2. Para este ejemplo, la incompatibilidad es parcial porque solamente el S1, el alelo S1 va a ser rechazado. Sin embargo, el alelo S3 va a ser aceptado porque aquí existe un alelo diferente al que se encuentra en el estigma. Luego tenemos una compatibilidad total. ¿Cuándo se da la incompatibilidad total? Cuando los alelos que se encuentran en el ovario, alelos de compatibilidad, son diferentes a los alelos que se encuentran en el polen presentes en el estigma. ¿Cuáles son los factores que condicionan la partenocarpia? Hay un factor endógeno, hay factores exógenos. ¿Cómo es posible, cómo podemos inducir la producción de frutos partenocárpicos en algunas especies hortícolas? Mediante la aplicación, por ejemplo, de auxinas. En los cítricos se da bastante la partenocarpia. ¿Por qué? Porque existe un alto grado de incompatibilidad. También se puede obtener la partenocarpia utilizando fibrilinas o citoquininas. Aquí tenemos unos ejemplos de dos artículos que bajaban desde el 2018. Este es un artículo del 2018 de Varela Delgadillo, en donde tratan de obtener frutos partenocárpicos ¿de qué? De la tuna. Acá nosotros poco consumimos tuna, ¿no? Yo recuerdo en mi niñez íbamos a Virú, y en Virú ya tenía bastantes plantaciones de tuna. Y nosotros chiquillos pues veíamos la tuna madura y el chiste era sacar la tuna, no encisarse y comerla. Pero no, todos nos encisábamos al sacar la tuna. Pero igual, comíamos la tuna. Y muchas veces comíamos demasiada tuna y nos ocasionaba ¿cuándo te pasa? Nos daba indigestión tanta pepa de la tuna. Entonces era una desventaja comer demasiada tuna. Pero en México el consumo de tunas es masivo. La gente tiene costumbre de comer tuna. Entonces, ¿qué hizo este investigador y su grupo de investigación? Han inducido la partenocarpia en las tunas. En varios tipos de tunas, en las variedades amarilla montesa, en las variedades, ¿qué más? Cristalina, en las variedades burona, en la variedad rojo pelón. Pero, ¿con qué han inducido la partenocarpia? Utilizando ácido fiberélico en distintas concentraciones. Concentración 0 para el testigo, 50 partes por millón, 100 y 200 partes por millón de ácido fiberélico le han aplicado a estas variedades de tuna. ¿Para qué? Para poder inducir la partenocarpia. Les repito, la tuna es poco consumida aquí, especialmente por la cantidad de semillas que tiene, ¿no? ¿Y qué ocasiona? Males estomacales, porque duele el estómago y después no puedes ir al baño. ¿Cómo se llama eso? ¿Constipación? Estreñimiento.
Esa es la palabra que nos mencionó. Causa estreñimiento el alto elevado consumo de tuna por la cantidad de semillas que contiene. Entonces, en médico, ¿qué han hecho? Puede leerse por favor de aquí, de la unidad experimental fuerte. La unidad experimental estuvo conformada por una flor. Las aplicaciones se hicieron en 20 flores de diferentes plantas por tratamiento. Se obtuvieron frutos partenocárpicos con las 3 dosis de ácido giberélico 3 con una reducción significativa de su longitud, diámetro y peso. Los frutos con aplicación de ácido giberélico 3 redujeron peso de pulpa, relación pulpa-peso de fruto y grados Brix de la pulpa y de la cáscara. Además, incrementó el grosor de la cáscara en la comparación con los frutos provenientes de la flor sin tratar, es decir, aunque los frutos partenocárpicos contaban con poca pulpa y cáscara gruesa. Esta última presentó lecturas de grado Brix similares a las de la pulpa, por lo que la cáscara es potencialmente comestible. Los resultados de inducir la partenocárpia, ¿cuáles fueron? La disminución significativa en la longitud de la tuna. Otro efecto, disminución del diámetro. Y obviamente, disminución del peso, el resultado de la inducción a la partenocárpia en tuna. ¿Qué más? Los frutos que se le aplicaron al ácido giberélico redujeron peso de pulpa, relación pulpa-peso de fruto y grado Brix. Recuerden, grado Brix es la concentración de azúcar. ¿Qué más tenemos? Hubo incremento en el grosor de la cáscara, pero también hubo incremento en los grados Brix de la cáscara. Normalmente la cáscara de tuna aquí se bota, no se come. Sin embargo, allá, si acá ya endurecida, ha engrosado más por efecto de la inducción a la partenocárpia, pero ha engrosado y ha aumentado sus grados Brix, o sea que la cáscara también es dulce, por lo tanto podría ser comestible. Estos son los efectos, algunos de los efectos que puede generar la inducción a la partenocárpia. Por eso les digo, no siempre es bueno inducir la partenocárpia, a no ser que vaya acompañado de un mejoramiento en la concentración de los azúcares. Otro ejemplo de inducción de partenocárpia es el palto, lo que les mencionaba. Se utilizaron 3 concentraciones de 50 partes por millón. ¿En qué parte de la floración? A fines de la floración. Y se obtuvo un número de frutos partenocárpicos alrededor de 100 veces mayor que en los árboles testigo. Al año siguiente, en árboles jóvenes de cultivar, se probaron 3 épocas, la misma aplicación en 3 épocas distintas. Durante el periodo de floración, ¿no? La extracción realizada comienza en la floración, que incrementó alrededor de 11 veces los números de frutos partenocárpicos respecto al testigo, y luego las extracciones efectuadas a fines de la floración y poco después no tuvieron efecto. ¿Cuándo tiene mayor efecto? Cuando se utilizan 3 aplicaciones, tanto en el inicio, al medio y al final de la floración. ¿Cómo se da la formación del fruto? Para que sea la formación del fruto tienen que cumplirse varios requisitos. Las yemas florales deben madurar y deben estar bien formadas y nutridas. Creo que la semana pasada les comentaba en el bus, les comentaba con respecto a la producción de fresas y arándanos en la región, y precisamente es lo que está pasando. Esto no está sucediendo. O no florece, o las yemas florales no se terminan de formar adecuadamente. ¿Por qué? Porque también para la formación de las yemas florales se deben de cumplir requisitos tanto internos como externos. Me refiero a los externos a los factores ambientales. ¿Qué más debe cumplirse? Un régimen de temperatura adecuado para la polinización y fecundación o partenocárpia. ¿Qué más? Aporte adecuado de fotoasimilado. Es importante el suministro de fotoasimilado para que se pueda desarrollar adecuadamente el fruto que requiere una alta demanda energética. ¿Recuerdan esto?
aporte adecuado y fotoasimilado. Cuando se inicia la formación del fruto, el crecimiento de la raíz se detiene. Miren cómo hace la planta. El crecimiento de la raíz se detiene. ¿Por qué? Porque se da una disminución de citoquininas y de auxinas. Las auxinas, saben ustedes que promueven el enraizamiento. Pero en ese momento, la planta no delimita ese crecimiento de la raíz. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los fotoasimilados vayan al sumidero. ¿Cuál sería el principal sumidero en esta época? El fruto. Naturalmente, les decía, cuando hemos hecho floema, les he comentado, o formación de nutrientes, les he comentado que los nutrientes que se forman a partir de la fotosíntesis son conducidos a zonas en donde se les requiere. ¿Cuáles son las zonas? Y las zonas donde se requieren los fotoasimilados se denominan sumideros. Sumidero puede ser la raíz, puede ser el fruto, puede ser la parte meristemática apical o pueden ser las yemas axilares. ¿Por qué? Porque en estas zonas hay reproducción celular, por lo tanto se necesita mayor cantidad de fotoasimilados. Ahora, cuando se detiene la formación de auxinas, en el proceso de fructificación, se requiere que la raíz ya no crezca más. ¿Para qué? Para que no consuma fotoasimilados. La división celular requiere fotoasimilados. Entonces, al detener el crecimiento de la raíz, los fotoasimilados se concentran, se van a tener que concentrar en la formación del fruto. El desarrollo del fruto se da en varias etapas. La primera etapa para la formación del fruto es la multiplicación celular. La segunda etapa es el engrosamiento celular. Engrosamiento y también alargamiento. Recuerden, cuando hemos hablado del crecimiento de las plantas, se deben de cumplir los dos requisitos. Una, reproducción celular, y otra, alargamiento celular, para que pueda crecer la planta. En el crecimiento del fruto ya no se da el alargamiento, sino se da el engrosamiento celular. Esto permite el crecimiento del fruto. Luego, la tercera etapa es la maduración. Miren cómo crecen, miren acá, aquí son las etapas, y esta es la fase con respecto a la intensidad respiratoria. Cuando hay reproducción celular, aumenta la intensidad respiratoria, se da la respiración para el crecimiento celular. Sí, se da la respiración, se eleva